Uno. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. El estudio que quiero mostrar sobre la mesa es Esnoveta, que tengo que decir que fue todo un desafío aprender a pronunciarlo, porque estábamos entre cómo es, choneta. Entonces, bueno, antes de eso, ya sabemos cómo se pronuncia, Esnoveta. Y para comenzar un poquito con la historia de este estudio, que bueno, nace en el 87, pero se consolida en el 89, pues Carlos nos va a comentar un poco de los fundadores. Sí, tengo una anécdota muy graciosa que investigando también sobre el tema, ¿sabes? Yo pongo en la inteligencia artificial chuleta y me responde chuleta y no me corrige, me responde chuleta. Pero ya estás hablando con la inteligencia. No, escribiendo. escribí chuleta hasta con C, H, chuleta, escribí chuleta. ¿Y qué te dijo que era? Lo que voy a decir ahorita, o sea, no se sabe. Inteligencia artificial. Así que bueno, Esnoveta fue fundado, o sea, normalmente ya en 1989, comenzó su marca, se consolidó más que todo en esa fecha. Ese fue creado, fundado por los arquitectos Jens Thorsen y Karen Dicker. Es un estudio que me gustó mucho que nos tocara más que todo un tema de estudio y no hablar de un arquitecto, sino que esta vez son dos grandes arquitectos. Sí, creo que este es el primer estudio que hacemos podcast. Sí, y entonces que fue un estudio más que todo basada en la arquitectura, como diría yo, ambientalista, un estudio que implica más que todo el contexto natural, el contexto ambiental. Me gusta que se haya afianzado más que todo en eso, ¿sabes? Porque en eso pienso yo que tiene que ver en la arquitectura, más que todo, en arreglar esos problemas. Me gusta que se centre más que todo en, ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces nos basamos en qué es lo que dice la cultura, dónde estamos construyendo, qué materiales utilizar para generar esos proyectos que no tengan un choque con el ambiente, sino que más que todo lo integremos en el Integremos y contexto. no le hagamos daño. No le hagamos daño. Claro, un poco de contexto, Esnoveta es un estudio noruego, fundado por noruegos, pero que en el 89 se incluye como cofundador Dakers, que lo mencionaba Carlos, que es estadounidense. Entonces tiene dos sedes, tiene sede en Noruega y sede en Nueva York, Estados Unidos. También tiene sede en París, Tokio Probablemente y en Alemania. Ok. Entonces, sí, o sea, realmente es conocido como una arquitectura que se conecta con el entorno, con el ambiente, que no hace daño, sus edificios son autosustentables, y creo que ese es el discurso que se mantiene constantemente en el estudio. Cabe destacar que en el estudio hay más de 200 trabajadores, o sea, son 200 mentes pensantes en función de vamos a diseñar tal proyecto. Entonces, esa es la conversación que mantiene como unidas esas mentes, ¿ok? Porque todos pensamos muy distinto, aquí somos tres personas y podemos diseñar un proyecto en una biblioteca, pero la solucionamos el proyecto de forma distinta. Entonces, imagínense 200 mentes, más, menos. Pero la sostenibilidad y el hecho de que también cuentan con paisajes hermosos, porque Noruega tiene una naturaleza espectacular, pues hace que su arquitectura esté enfocada en eso. Sí, me gusta uno de sus principios fundamentales que es ese mismo, utilizan el contexto natural y lo integran a la arquitectura. O sea, siempre la arquitectura trata de dialogar con ese ambiente, con ese paisaje cultural. Me gusta el respeto que tienen hacia esos contextos que como tal están construyendo. Una de las cosas que hablamos era eso mismo, que tremendo que surge una idea entre dos personas y ahorita es una serie que es diversamente pensante, diversidad de estilos, que me gusta que se base en eso mismo, que tienen el estilo contemporáneo, más que todo veo sus arquitecturas, me gusta esos estilos contemporáneos que tienen, pero también puedo incluir algo de lo moderno que decías tú. Entonces, esa diversidad de estilo es una cosa muy icónica en sus proyectos y cada vez que proyectan, que hacen arquitectura,
hacen algo icónico. Se basan en algo muy icónico. Uno de sus proyectos me gusta que tiene una arquitectura muy espectacular. Se basa mucho en la forma, en las cuestiones digitales, porque la tecnología, ese proyecto tiene un diálogo con la tecnología, tiene tecnologías muy impresionantes en su sede. Claro. Utilizan formas geométricas para dialogar con esas cosas naturales, las curvas naturales que tiene normalmente el ambiente, la implementan en la sede y tienen, debido a este fácil recurso tecnológico, pueden implementar esas obras tan grandiosas que hoy podemos disfrutar. Una de las cosas que hablábamos era, imagínate dos mentes brillantes que se unen para hacer cosas brillantes. Y esto es lo que sucede con estos dos arquitectos, donde a pesar de culturas totalmente diferentes, porque uno es estadounidense, es nacido en Alemania, Draker es nacido en Alemania, criado en Estados Unidos, y Thorson es totalmente de noruego. Imagínate, él nacido en ese paisaje espectacular de Noruega, de por sí él involucra este concepto del paisajismo en su arquitectura, y Derker se fue hacia lo más urbano. De por sí, si hablamos de Estados Unidos, es urbanismo, es metrópolis, y él integra esto. Entre los dos hicieron una fusión espectacular de este grupo arquitectónico que es algo cómico del nombre, de cómo surge. Ellos salen a una excursión porque ellos se conocen en Harvard, haciendo un trabajo en grupo con otros arquitectos, y salen a una excursión en Noruega, en una de sus salidas, y les gustó. Bueno, Storneta es una de las montañas más altas de Noruega, exactamente, y significa cumbre de nieve o cubierta de nieve. Y entonces el mensaje integra también lo que es su filosofía como arquitectos y lo que ellos querían integrar. Y cómico que ellos se conocen justamente en un proyecto como multidisciplinario y forman un taller multidisciplinario, porque de por sí, en uno de los documentales que pude ver, ellos hablan de que ellos no tienen despachos individuales entre arquitectos, es todos ellos en comunidad. Exacto. Integrando y dando ideas para crear todos estos proyectos tan espectaculares que... Exacto, no nace como un estudio solamente de arquitectura, sino multidisciplinario. Y hay mucha gente que predica con el discurso, pero cuando hay acciones que respaldan tu discurso, es creíble, o sea, ya tienes credibilidad. Entonces, por ejemplo, hablemos de una de las acciones, porque también Snowbell fue encargado de los billetes de la moneda oficial de Noruega, también pues mobiliario urbano por toda Noruega. Porque no solamente es arquitectura, sino también diseño gráfico, diseño industrial. Ellos implantaron unas colmenas incluso en el centro de Noruega para que las abejas se apropiaran de eso, porque entienden el valor, por ejemplo, de las abejas para la vida humana, para la alimentación humana. Entonces es algo que trasciende, o sea que estoy demostrando lo que estoy diciendo. Y por ejemplo, ellos como lo dijeron con las abejas, quiero que las abejas se apropien porque las necesito para vivir. Hablamos del proyecto, por ejemplo, de la ópera de Oslo, que tiene las cubiertas transitables, creo que por acá se va a ver, y es porque quieren que precisamente que el usuario se apropie del edificio, entonces le dan importancia a la parte ambiental, pero también al usuario. Entonces eso hace que su arquitectura realmente sea pensada para dónde va a estar y quién la va a habitar. Sí, ese enfoque que tú dices de pensar en tanto en el contexto como en el usuario es muy importante al momento de diseñar, al momento de hacer arquitectura. Es algo que se tiene que estudiar, es algo que de verdad veo que está muy preparado y que no
y entonces eso es lo que permite ser una arquitectura un poco más completa. Ese, ¿cómo que dijiste? La ópera. La ópera. La ópera que surge de Realmente tiene varios proyectos interesantes. Hay uno que no recuerdo cómo se llama, vamos a ponerlo nosotros. Es una gran piedra angular. Y es como un edificio que tiene muchas actividades, o sea, se desarrollan muchas actividades. Tiene biblioteca, tiene área de danza. Y ellos, para ese edificio específico, me gustó mucho como la forma en que lo describen, que es como esa piedra angular para ellos representa la importancia que tiene el pasado o la historia en lo que viene del futuro. Una de las frases de Dakers también es que él dice que creo que nos buscan más nosotros, no tanto por lo que ya hicimos, sino por nuestras ideas en el futuro. Entonces, me parece importante resaltar que ellos tienen conocimiento o demuestran la importancia que le dan al pasado y a la historia, pero también para partir de eso crear un nuevo futuro a través de su arquitectura. Entonces, en un mundo que capaz es muy de blancos y negros, ellos quieren introducir esos matices y esos contrastes. Exacto, buscan introducir en el proyecto, dependiendo donde lo vayan a realizar, también la tradición del lugar. Que no pierda la identidad de ese lugar. Un referente sobre eso es la Biblioteca de Alejandría, que sabías que era una biblioteca que antiguamente ya estaba y, o sea, la volvieron como que a resurgir, tomando mismo esos principios fundamentales que tenía la biblioteca. Exactamente. O sea, darle esos elementos nuevos, contemporáneos de ahorita. Sin perder la identidad. Sin perder la identidad de la... Fue su primer proyecto concreto, la Biblioteca de Alejandría en Egipto, y fue un concurso que ganaron entre 500 postulados que había. Entonces, desde ese momento comenzaron a demostrar el potencial que había. Fue un poco rápido, mira, nos graduamos en 1985. En 89 nos consolidamos y en 89 montamos en la biblioteca. Qué bendición, ¿no? Sí, imagínate. Está bueno, así como que vamos a recordarnos que vamos a ver. Sí. Me gustó eso, que Sí. ya eran como que, o sea, lo consideramos muy preparados, ya tenían como en sí, pienso yo, voy a hacer esto, porque esto es lo que importa, como digo siempre. Uno más que todo trata, o ahorita lo decía un arquitecto que me dio clase, Román Castro. Muy buen profesor. Pero que uno tiene la tendencia de publicar las cosas, o sea, de ponerle nombre a las cosas. Como por decir, medicina que cura, es una cosa muy redundante y se nos olvida que más que toda la arquitectura, cuando creamos arquitectura debe ser eso, debe tener ese respeto con el ambiente, ya que nosotros nos buscan para diseñar, para cubrir una necesidad y no para dañar. Entonces pensamos que todo como piensan algunos más que todo, vamos a diseñar pensando solamente en nuestra necesidad, pero se nos olvida que vivimos en una tierra que también eso hay que... No, bueno, y que la construcción, o sea, la marca de carbono que dejó. Imagínate, entonces es una sociedad de estar concientizando siempre, me gusta eso de Noeta, que creo que es uno de sus principios fundamentales, que lo impulsó Sí, más que todo muy rápido, por ese mismo, o sea, vamos a hacer algo aquí que sea respetable, que sea icónico, pero que surja, que proyecte, ¿me entiendes? Entonces, me gusta esa idea. Tengo una anécdota que es que te contaba, que tengo un centro deportivo ahorita realizando en el taller 60, y en mi apartado, en mi centro deportivo, yo tengo el área de estacionamiento, de donde ubico los carros, la tengo apartada como tal del centro deportivo. Y la vía para realizar la cuestión de carga, el asfaltado cubre, entra al centro deportivo y da la vuelta atrás del centro deportivo para poner la base de donde va a ser la carga y la descarga. Y bueno, en mi corrección, el profesor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el profesor Guzmán, me dice, o sea, me gusta este contexto que tienes acá. Y
por qué atraviesan un asfaltado? O sea, dañándome esto hasta atrás El dinero, el centro. Y yo como que, profe, por el área de carriles está, que allí tengo cerca el cafetín. Ajá, y acá ¿cuánto tienes? Tú puedes colocar el cafetín hasta el área de carrera de Caracay. 60 metros está de aquí hasta donde usted me dice que coloque el área de carriles que haya hasta el cafetín. Me dice, y yo, ajá, profe, no es como que muy largo, ajá, que vas a colocar en ese cafetín. Y yo, no sé, profe, un refresco, una caja de pan, y tú vas a realizar un asfaltado de más de $1.000, dañar todo esto con una caja de pan. Y yo, oye, esto es un carrito. Me toca el atraviesa ese ciclo allí, pero no me dañes este contexto que tú tienes aquí, que habla del deportivo, que respeta este paisaje, tienes plata, tienes aquello, que no ha faltado innecesario para, y entonces me di cuenta que si hay que pensarse en dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, y es una de las cosas que va a impulsar la arquitectura como tal, Claro. esta carrera. Claro. También podríamos hablar de más obras como El restaurante Onder, por ejemplo. Es el primer restaurante submarino en Europa. Son 34 metros de longitud y la mayoría está dentro del agua. Fue un restaurante, o sea, primero, el hecho de que esté hundido, es que no lo podemos mostrar, pero encontremos la foto. Está totalmente inclinado, sostenido dentro de la misma roca, pues de la costa. Y ese restaurante, o sea, a eso le llega ola, cuestión natural muy fuerte. Está obviamente es de hormigón armado para soportar las cuestiones ambientales. Pero realmente son obras, y algo que me gusta de ellos es que quizás no tienen algo que caracterice cada una de sus obras. O sea, no hay como una materialidad específica con la que trabajan normalmente, no hay... Sí, ellos realmente se enfocan en... No me interesa quizás que no reconozcan mi impronta, como pasa en el caso de otros arquitectos, porque mi preocupación inicial o mi prioridad es el usuario, el entorno. Trabajar con los materiales que sean más óptimos para este entorno. Trabajar, o sea, las circulaciones y las vialidades más óptimas para este tipo de usuarios que van a visitarme. Entonces, eso hace que su arquitectura realmente sea pensada para las personas y ellos no están en primer lugar. Mi estudio no es lo más importante es lo que yo estoy diseñando, para qué lo estoy diseñando. Exacto, el confort del usuario que va a estar, que visita el espacio. Y sabes que yo, notando un poco entre las obras, sí creo que hay como una marca de ellos entre su arquitectura, porque en muchas de sus obras siempre tienen líneas inclinadas. Y es algo que creo que puede ser una marca de ellos. Y bueno, si hablamos del concepto de Soneta hasta sus obras, sí se ve muy como puesta esa punta, esa línea inclinada en sus arquitecturas, porque Sí, bueno, ahora sí. ¿cómo es? La cultura de Oslo, el centro cultural La obra de Oslo es de inclinada. Oslo es inclinada. Sí. El de la biblioteca también tiene una inclinación. El mismo del restaurante. No sé si será coincidencial o sea, parecerá. En el caso de la piedra angular quizás es un poco, o sea, no es tan notorio, pero sí hay algo. Pero ya para cerrar, me gustó también lo que hacen el memo ya 11 de septiembre, ¿sabes? Ese paisaje lo contribuyó Esnoventa y vi los comentarios de esa cuestión y se dice que se siente, tú entras allí en ese paisaje sueldo y se siente la nostalgia, el peso, la tristeza, y entonces qué emocionante que puedas hacer eso con la arquitectura. Claro, con generar esa sensación, generar y era una cuestión pensada para honrar, para darle, ¿cómo se dice? Cuando quieres recordar a alguien. Sí, para hacerlo memorable. Sí, para hacerlo memorable a esas personas que ya han perdido la vida en ese trágico suceso que pasó allí, y es algo muy característico de ellos, piensan mucho Pienso que es arquitectura con algo. Sí. Más que. Sí, ellos se enfocan mucho como en esa filosofía
organizaciones dentro del espacio. Claro. No solamente es respetar la naturaleza, sino que tenga funcionalidad, que tenga como ese mensaje, esa esencia, esa semántica, que nos habla mucho la profesora Rosa. Hacerlo pertenecer, exactamente. Y dejarle esa esencia de la historia a cada una de sus. Sí. O sea, unos proyectos que tienen vida para que los que vayan a habitarlo también hagan vida dentro de ellos. Sí, creo que podemos construir con eso de nuestro estudio Novueta. Creo que, igualmente, como decía Katie del podcast pasado, no se quede solamente con lo que conversamos acá, siempre hay mucho más que ver y siempre hay mucho más que como absorber de las cosas, pues, de los estudios, de los arquitectos de los que hemos comentado. Y bueno, sí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Bien. ¿De Ronaldo? Ahí.